¿Cómo están? Vamos a hablar de un tema que hablan todos los argentinos, pero parecería que cada vez que hablan, este tema es responsabilidad de otros, ¿no? Y este tema es la corrupción. Y cuando digo la corrupción, quizás ustedes estén pensando que esté hablando de los políticos, ¿no? Los diputados, los senadores, los gobernadores, y en realidad no tiene que ver con eso. Miren, hace un tiempo, no tan lejano, yo escribí este libro que se llama Vivir en la corrupción. Bueno, ahí se ve al revés, pero se llama Vivir en la corrupción. Este libro lo hice con la intención de enseñar, porque yo daba clases, era profesor de la carrera de comunicación social y daba clases en el secundario. Entonces la idea era tener una orientación al libro, digamos, no inquisidora, sino más bien educativa, didáctica. Invité a los políticos de Goya y ninguno fue. Y bueno, quizás por aquello de que la cola entre la pierna. Yo no hablo acá, yo no soy la nata, este es un libro que tiene que ver didáctico. Pero bueno, yo no estoy para mostrarle el libro, presentar el libro hoy, sino que para hablar de la corrupción. Miren, ustedes pensarán que la corrupción tiene que ver con la política. Y sí, lo más grande de la corrupción tiene que ver con la política. Sin embargo, el gran problema argentino es que, como dice el libro, por eso se llama Vivir en la corrupción, los argentinos vivimos en la corrupción. Sabemos que la corrupción está en todo el mundo, desde la historia, desde la época de los senadores romanos, que eran famosos, eran corruptos. Pero sabemos todo eso. El problema es que en países como Argentina, que son países subdesarrollados, tienen un problema cultural con la corrupción. Y en lugar de haber hechos de corrupción como hay en países desarrollados, países asiáticos, países, digamos, anglosajones, hay hechos de corrupción, pero son castigados severamente, inclusive hasta con la muerte en algunos de esos lugares. No es que yo esté de acuerdo, pero es así. En cambio, en Argentina parecería que vivimos en la corrupción. Todo el mundo vivimos. Yo acá este libro empiezo preguntándome, ¿yo alguna vez fui corrupto? Y pensaba, y me hacía algunas preguntas, como por ejemplo, trafiqueo. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, ¿no? Yo le decía concretamente, ¿alguna vez me hacía una encuesta? ¿Alguna vez trafiqué órganos? No, yo no creo que no. ¿Alguna vez levanté la mano para hacer algún voto y que me paguen? Y no. ¿Alguna vez me dieron un sobre para que diga o niegue alguna información? No. Entonces no soy corrupto. Pero después seguí pensando, ¿no? ¿Alguna vez al cruzar de un país en otro venía con una botella de whisky bajo el asiento? Bueno, no me acuerdo. ¿Alguna vez me paró un inspector y, bueno, me faltaban algunos papeles y para tratar de arreglar hablé con el inspector? Y no me hagan ese tipo de preguntas porque no me acuerdo. Ese es el gran problema argentino, que la corrupción nos rodea. Yo en mi libro hablo de la corrupción no solo en la política, sí que sería, digamos, el altar, ¿no? Pero también hablo en el deporte, en la cultura, en la educación, en la iglesia, prácticamente está en la medicina. Yo hablo de cada uno de esos como ejemplo nada más. Por ejemplo, en la iglesia, en el Vaticano, lo que pasó con Benedicto XVI, ¿por qué renunció? Porque hubieron hechos de corrupción, no de él, sino de quienes lo rodean. Esto salió en los diarios más importantes de Roma. Miren, por ejemplo,
hay escritores muy famosos que fueron, digamos, tocados, por así decirlo, con la corrupción. Hay algunos nombres que uno se asombra, ¿no? Por ejemplo, le voy a nombrar algunos que están acá. Estos ejemplos son, digamos, hubieron hasta juicios con condena y todos, ¿no? Por, digamos, algunos por ejemplo, por plagio, ¿no? Miren, Gonzalo de Berceo, uno de los primeros escritores de la literatura española, ¿no? Después, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, también acusado de corrupción. Después, por ejemplo, Pablo Neruda, por decirle otro. Y seguimos nombrando Carlos Fuentes. Miren, la corrupción está en todos lados. Si ustedes miran a su alrededor, seguramente van a encontrar casos, ¿no? Algún directivo de una escuela que se quedó con algún vuelto también, algún directivo de algún club. Miren, hay de todos, donde miremos. Hace un tiempo, una organización muy importante que se llama Transparencia Internacional hizo una encuesta en cuanto a la corrupción en el mundo y en 397 países Argentina estuvo 93. Y en una puntuación del 1 al 10, 1 el peor, 10, el 10 como en la escuela, Argentina sacó 2,8. Bueno, esto nos da el estado de nuestro país. Vieron que en la medicina dicen lo primero es aceptar que uno está enfermo y qué enfermedad tiene. Bueno, lo mismo sucede. Primero, saber que estamos enfermos, en este caso, de corrupción. De eso se trata. Y eso habrá que cambiarlo.